o buenas tardes ya, ¿no? A todos. Bienvenidos a esta casa que nos acoge, el Colegio de Abogados de Málaga. Siempre es un placer, para mí personalmente, pero en representación de la Confederación de Empresarios de Málaga, venir aquí a poder colaborar desde el mundo empresarial con las distintas actividades que desde el propio colegio se promueven, en este caso en concreto con el Tribunal Arbitral de Málaga. Quiero disculpar a nuestro presidente, que en principio aparecía en programa, pero que por motivos de agenda que no ha podido eludir, pues no puede estar hoy con nosotros y bueno, vengo yo en mi condición de vicepresidenta ejecutiva de la Casa a poder estar hoy aquí con vosotros y precisamente agradecer, para empezar, el que podamos tener esta sesión de trabajo para poder hablar de la mediación mercantil. Quiero comenzar saludando a Elena Narváez, como presidenta de la Fundación del Tribunal Arbitral de Málaga, por esa invitación y además por darme la posibilidad de presentar esta jornada en casa ajena y además de la mano del tribunal y abriendo yo. Pues muchísimas gracias por este privilegio y por dedicar esta mañana a reflexionar sobre este tema. Y por supuesto también con personas que nos acompañan de primer nivel, que José María Rojí, a mi izquierda, hará una presentación más extensa de ambos, y María Belén González también ya a mi derecha. Agradeceros también a todos, si me permitís que os tutee, el que estéis aquí hoy mostrando interés por la propuesta que hoy vamos a abordar. Entiendo que además dándole importancia con vuestra participación al contenido, una cuestión que tiene un trasfondo jurídico pero que nos afecta muy de cerca al mundo empresarial. Mirad, el arbitraje societario o la mediación mercantil se está convirtiendo con el paso de los años en una cuestión cada vez más necesaria para la resolución de tantísimos conflictos que surgen en el ámbito de las empresas y sobre todo teniendo en cuenta la valiosa utilidad que tiene el evitar que ciertos problemas que se dan en el seno de nuestras organizaciones acaben en los tribunales, sobre todo por lo que ello conlleva, ya todos lo sabemos, ¿no? El primer factor, tiempo. Sabemos que de hecho los tribunales mercantiles están pues bastante saturados en cuanto a actividad, como consecuencia de ello también los retrasos que se van acumulando a la hora de poder resolver esos problemas, el coste que también como consecuencia todo ello conlleva y también otros efectos que pueden tener que ver con la pérdida de relaciones con terceros que están implicados en estos conflictos y lo que también ello puede tener que ver e influir negativamente en la reputación de nuestras propias organizaciones. Y además entendemos que todo esto puede tener una solución a través de la mediación, una práctica cada vez más asentada que proviene de ese mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, donde se han impulsado con muchísima más fuerza de hace más tiempo y que aquí, en nuestro país, debemos de promover más, sabiendo que también la Unión Europea, desde hace unos años, está queriendo influir en esto y establecer alguna guía, empezando probablemente hablando de la mediación entre países de la comunidad, pero que de alguna manera también nos establece unas bases que nos vienen a dar hoja de ruta para también desde aquí, desde nuestro país, influir. Comentaba a la hora de antes de empezar la sesión con Elena y con José Luis, que nosotros del ámbito empresarial tenemos un precedente. Permitidme que, salvando las distancias, podamos a hacer un cierto paralelismo entre lo que es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales, algo que poco a poco hemos conseguido que tenga más presencia en el mundo empresarial. Os podré decir que bueno, ahí tenemos muy claras las partes que estamos implicadas, la Junta de Andalucía a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sindicatos, comisiones obreras y UGT en el caso nuestro de Andalucía y también la Confederación de Empresarios de Andalucía, y en cada provincia pues tenemos una oficina que se dedica a mediar. Como es de presuponer, tanto en el caso de Sevilla como Málaga, donde tenemos más actividad empresarial, podemos tener sobre la mesa alrededor de los 1000 expedientes en estos últimos años. Además, cuando ya el CEMAC volcó algunos de los expedientes que gestionaba en el propio sistema SERCLA. Vemos ahí las bondades de esa mediación y cómo se puede conseguir llegar a acuerdos o cuando menos aproximar posturas. Y también sabemos que pese a que ya tiene todo ese recorrido, llevamos muchos años incidiendo en ello, hay empresas, y comentaba ese caso antes, hay empresas en Málaga que os asombraría saber que a pesar de que tienen una plantilla ya considerable en cuanto a tamaño, pues no conocen esa fórmula, con lo cual todavía entendemos que hay mucho camino. O sea, conocemos las bondades, pero hay mucho camino por promover la mediación en ese ámbito, pero en términos generales y aplicado también a este caso de la mediación mercantil, con lo cual, pues eso, es fantástico que podamos dedicarle tiempo a esto y que poco a poco
vayamos dando comunicación a las empresas de lo que de esta mediación pueden conseguir. Son sin duda muchas las tensiones que en el día a día se producen dentro de nuestras empresas, en el ámbito interno o también en el ámbito externo. Los conflictos entre socios, no olvidemos el perfil de las empresas españolas, que es extrapolable a las andaluzas o a las propias de nuestra provincia, siendo Málaga además una provincia que destaca por ese dinamismo empresarial y una continua creación de empresas pequeñas. Sociedad limitada es la fórmula que más abunda, pero cuando digo en pequeñas, microempresas, son la mayor parte de ellas, menos de 10 trabajadores, donde cualquier conflicto que se produzca entre los socios además tiene ciertas connotaciones personales que dificulta el que también puedan tener soluciones fáciles. Pero igual se pueden dar conflictos con los empleados, proveedores, clientes, con eso que hemos dado en llamar stakeholders, que también en nuestra dinámica del día a día pues influyen mucho en nuestra actividad. Discrepancias, incumplimiento de contratos, impagos, prescripciones, problemas vinculados a al cuidado de la propiedad industrial o marcas, patentes, licencias, en fin. Todo esto son cuestiones que si no se abordan de la manera adecuada, pues podemos incurrir en el riesgo de que se agraven y, como digo, que se enquisten posturas diferenciadas y que si desde un primer momento se pudiera abordar desde la mediación, pues ya sabemos que podría ser una fórmula más asequible, más rápida, probablemente más rentable también, simple, cuando la abordamos a tiempo, para resolver esos conflictos y además teniendo mucho más presente, más en cuenta por las propias características de lo que el proceso de mediación nos pueda dar, lo que son los intereses de las partes. Y ello, sin duda, podría redundar en que se consiguiera ese anhelado acuerdo, respetando además las partes, estando implicadas en él, lo que fuera el resultado, ¿no? El acuerdo que se hubiese alcanzado y además preservando probablemente la relación amistosa entre esas partes. Por decir alguna de las bondades más que pudiera tener esta fórmula de mediación, sin duda el plus de la discreción, el que de una manera más privada se pudiera abordar estas cuestiones, pues siempre es algo añadido. Discreción que si la vinculamos a las cuestiones de reputación, y más en un momento en el que estamos tanto hablando de la transparencia, de poder tener acceso a tanta información y que además los medios de comunicación, alentados y agilizados muchísimo por las redes sociales, pues están siempre ahí atentos a cualquier noticia que más en estos ámbitos pudiera ser consumible, ¿no? Pudiera ser comunicada. Es verdad que la mediación nos permite ser más dueños también de todo el proceso, en cuanto a que podemos establecer unos plazos para poder llegar a un acuerdo y un sistema, ¿no? Una dinámica para poder abordarlo, dotándonos de flexibilidad, buscando esa igualdad entre las partes y también impulsando, como decía, la relación entre ellas. Y luego, sin duda, hay un efecto también colateral nada desdeñable, que es que, como hemos hablado de una saturación también de los juzgados de lo mercantil, pues está claro que de esta manera también aliviaríamos la carga que ya tienen estos tribunales. Yo creo que, a modo de conclusión y aportando una cuestión en última instancia, hablando de la figura del mediador, os diría: el sistema permitiría poner de relieve la gestión del conflicto sobre el conflicto en sí, que eso ya es mucho, intentando hacer una reformulación positiva de lo que ha ocurrido en la empresa, intentando buscar una construcción de soluciones útiles entre todos. O sea, que también el enfoque de construcción no adversarial, pues sin duda contribuiría a que fuese más fácil el poder llegar a una solución. Colaboración frente a confrontación y luego, pues eso, intentando poner de relieve pues las mejores posibilidades que cada una de las partes pudiera aportar. Digo, terminar con un apunte sobre la figura del mediador, algo clave, el hecho de pensar, y yo creo que ahí también cuando se habló de aquella directiva que Europa quería sacar en este sentido, hubo un dictamen del Consejo Económico y Social Europeo en el que se ponía muy de relieve y se daba muchísimo valor a la solvencia, equidad y a la independencia con respecto a las partes litigantes que debía de tener esa figura que ejerciera la mediación, así como, por supuesto, la discreción en el procedimiento, para, sin duda, con todo ello, contribuir a la efectividad y al buen resultado de la mediación. Por mi parte, poco más, porque además tenemos figuras bastante más acreditadas aquí en la mesa para poder hablar de todo esto de la perspectiva más jurídica, y por eso entró un poquito en una presentación más en profundidad. El Narváez, que bien la conocéis,
abogada colegiada de Málaga, directora del área de Derecho de los Negocios del despacho Juris Cátedra y presidenta de la Fundación del Tribunal Arbitral de Málaga. También es docente del Máster de la Abogacía de la Universidad de Málaga y especializada en Derecho Societario e Insolvencia, así como asesoría de empresas en el ámbito de la viabilidad y la reestructuración. También administradora concursal desde 2009. José María Rojí, abogado y socio del despacho CMS Albiñana Suárez de Lezo, además de profesor en distintos centros universitarios como ICADE y ESADE, conferenciante y autor de diversas publicaciones especializadas. José María atesora un bagaje de más de 20 años como árbitro por designación de distintas cortes arbitrales y tribunales superiores de justicia, como en el caso de Madrid o Barcelona, entre otros. Y María Belén González, que es profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Málaga, acreditada del Cuerpo Nacional de Catedráticos de la Universidad, miembro del Patronato del Tribunal Arbitral de Málaga, especialista en Derecho Societario, investigadora y codirectora desde su primera edición del Congreso Nacional de Derecho de Sociedades que se celebra anualmente en la Universidad de Málaga. Como veis, contamos con un cuadro muy especializado y acreditado para hablar sobre esta materia, así que, como digo, no me extiendo más y os dejo con sus intervenciones reiterando a Elena y en su persona al Tribunal Arbitral y a los ponentes, así como a vosotros, el agradecimiento que al principio hice. Así que muchas gracias y Elena. Elena o José Luis empieza, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por tus amabilísimas palabras de presentación, Natalia, y por enfocar el tema, ¿no? El tema de los conflictos de socios al que nos vamos a dedicar y a los mecanismos de solución. Gracias también al Tribunal Arbitral de Málaga, al Colegio de Abogados de Málaga y a la Confederación de Empresarios de Málaga por organizar el acto y por invitarme a participar y poder compartir esta mañana pues, con todos ustedes, en la que espero podamos tener también un coloquio en el que profundizar y compartir experiencias y conocimientos sobre esta materia. Como muy bien ha dicho Natalia Sánchez Romero, las sociedades de capital constituyen un elemento esencial para el funcionamiento de nuestra economía. Son un pilar del funcionamiento de los negocios y de la empresa. Y las sociedades de capital y las empresas cumplen un rol importantísimo en nuestra economía. Son las que intervienen en la producción y distribución de bienes y servicios, son quienes crean riqueza y empleo, son quienes dinamizan y canalizan todo lo que es la innovación y sus aportaciones al crecimiento de la sociedad. No en poca medida pagan impuestos y contribuyen a la seguridad social. Los que hemos pagado ahora en junio esto lo tenemos presente como una cosa muy importante, ¿no? Es muy valiosa y muy dura. Y por lo tanto las empresas cumplen una función que va más allá del propio interés de los particulares. En consecuencia, ¿cuáles sean los mecanismos para resolver los conflictos que pueden poner en riesgo esos intereses que las empresas promueven y protegen? Pues son también críticos y es una cuestión de interés general. El aportar mecanismos adecuados para esa resolución que permitan la pervivencia de la empresa y que permitan la continuidad de las relaciones económicas y personales que permiten el funcionamiento de la economía es básico. Para ello, efectivamente, como muy bien ha puesto en valor Natalia, la mediación es un instrumento fundamental y creo que con el planteamiento que ha hecho Natalia sobre la mediación nos damos un procedimiento muy claro. Yo me centraré en el sistema heterocompositivo, en el sistema de arbitraje como alternativa a la resolución de conflictos. Y para eso haré una pequeña introducción sobre qué son los conflictos societarios, cuál es su naturaleza y por qué para esos conflictos societarios tanto el arbitraje como la mediación son mecanismos idóneos para su resolución. Los conflictos societarios son casi una etapa en la vida de la empresa. Son pocas las que no los viven en un momento o en otro. Por lo tanto, lo que va a distinguir a las empresas no es si los tienen o si no los tienen, sino cómo son capaces de afrontarlos y resolverlos. Se dan por muy diversas cuestiones, principalmente por las dinámicas de mayoría-minoría, las dificultades para alcanzar acuerdos entre los socios, por las diferencias en cuanto a cómo deben gestionarse la empresa y su negocio, sobre la participación en la información, sobre los retornos, sobre los dividendos, cómo puede uno pues, obtener un retorno patrimonial de aquella inversión que ha realizado. Cuando además hablamos de empresas familiares, a esos motivos más empresariales se suman los humanos y los personales, básicamente procesos sucesorios, pretericiones y agravios reales o percibidos, pero que al final contaminan la vida empresarial. Por lo tanto, tenemos un elenco de causas para el conflicto
amplio. Y yo quiero decir que en mi experiencia los conflictos se dan también entre gente buena y que quiere hacer las cosas bien. A veces cuando vienen los clientes a contarte que están en un conflicto, pues lo hacen con vergüenza, como cuando van al confesor y le dices, pues la verdad es que sí, que has pecado, pero que no es un pecado nuevo, que no me sorprende que esto tiene maneras de resolverse como el pecado las tiene también, ¿no? Y por lo tanto vamos a trabajarlo porque se puede resolver. Y no te preocupes que de lo que me cuentas, como le pasará seguro a los confesores, es mucho menos de lo que he oído en otras ocasiones. O sea que tranquilo, que vas pa' nota, que esto se puede resolver, ¿no? Entonces, esos conflictos que, como digo, pues sean también entre gente que lo que está discutiendo es, oye, ¿tiene sentido invertir más? ¿Tiene sentido repartir dividendos? ¿Tiene sentido hacer una estrategia de digitalización o la expansión tiene que ser a través de la expansión internacional y no del mundo online? Bueno, pues oye, pues uno tendrá razón, pero esos conflictos acaban enconándose. Y el tiempo no solo tiene un elemento de coste, suma un problema que es que va sumando conflictos. El conflicto coyuntural, pequeño, se va, como veremos a lo largo de la presentación, se va enquistando y agravando. El hecho de que, como muy bien destacaba doña Natalia Sánchez Romero, nuestro tejido empresarial esté formado básicamente por sociedades cerradas, es decir, sociedades donde tenemos pocos socios, restricciones a la transmisibilidad, normalmente un socio de control y ningún mercado para vender las participaciones o las acciones, no hay mercado real para participaciones o acciones minoritarias para venderlas a un valor de mercado, en eso podemos entrar luego también si les resulta de interés. Eso hace que la manera natural de resolver un conflicto, que es votar con los pies, que es irte, oye, en esta inversión no se me hace caso, no se dan los retornos, no se utilizan los recursos como yo considero deben realizarse, pues me voy, voto con los pies. Pues resulta que no, que te quedas en feliz expresión de la doctrina, prisionero de tus títulos, porque no hay manera de vender, tienes una inversión patrimonial, muchas veces ni siquiera buscada o querida en la empresa familiar, tú has recibido esas participaciones porque has heredado, tu hermano tiene más, imagínense en Barcelona, donde sigue esta institución del hereu, ¿no? Donde deciden que el hermano mayor, por el hecho de ser mayor, por ser mi primogénito, le toca todo y a los demás pues los restillos, ¿no? Y te encuentras con unas participaciones que no te dan ningún retorno, no te hacen caso, no tienes ninguna posibilidad de intervenir en la gestión y eso dificulta el que puedas encontrar una solución porque la única de verdad buena que es vender no te la va a dar el derecho y hay muy pocas acciones que te permitan, hablaremos un poco del derecho de separación, que te permitan esa solución. Dentro de esa multiplicidad de controversias, seguramente la más importante es la de dinámicas mayoría-minoría, ¿no? La imposición de acuerdos por la mayoría. A mí, que sobre todo defiendo a socios minoritarios, en mi labor de abogado, no en la de árbitro, me parece que tendemos a ponernos siempre del lado del débil. La realidad es que el principio mayoritario en la sociedad responde a una causa justa y legítima, que es, oiga, si usted tiene más inversión y tiene más riesgo en la sociedad, es natural que usted tenga la capacidad para tomar las decisiones sobre aquel que tiene menos inversión y menos riesgo. Y por lo tanto, podemos pensar que además, como usted tiene más interés por mayor riesgo y mayor inversión, pues ya procurará que sus decisiones sean acertadas. No obstante, el derecho no es ajeno a que eso no garantiza un recto ejercicio de ese derecho. Y de hecho, la reforma más importante que hemos tenido en nuestro derecho de sociedades en materia de buen gobierno corporativo, hace ahora ya una década, en diciembre del 2014, el 3 de diciembre, reforzó los derechos de la minoría o la protección frente a los acuerdos abusivos, básicamente con la introducción o la extensión del ámbito de aplicación del artículo 190 de conflictos de socio en el derecho de voto y con la incorporación al artículo 204.1 de la Ley de Sociedades de Capital el concepto de lesión al interés social cuando, sin causarse un daño a la sociedad, se adoptan acuerdos en beneficio del mayoritario que pueden causar potencialmente o actualmente un perjuicio al minoritario. Esas dos vías, desde luego, están siendo fuente de numerosísimas impugnaciones y están fundamentando gran parte de las demandas que vemos hoy en día. No solo a nivel de Junta, también se ha incorporado recientemente, ya esto en el último lustro, pues esa dicción todavía por acabar de descubrir, el 225.1 en materia de deberes de dirigencia de los administradores en cuanto a la protección del interés de la empresa, que yo no sé muy bien lo que es, pero que se sigue estudiando a ver si alguien consigue descubrir lo que es, o la extensión del sistema de conflictos en el voto al órgano de administración a través del artículo 221 bis de la Ley de Sociedades de Capital también. Como se ve, materias donde intentamos proteger la posición del minoritario, los conflictos entre grupos son también tremendos y gran causa de impugnación, pero materias donde el concepto en el que se fundamentan
pues es un concepto jurídico ciertamente indeterminado, ¿no? Lo que es lesivo para el interés social, lo que es cuando causa un beneficio a los socios, cuando no, los temas de conflicto de interés, cuando hay un conflicto de interés, no los evidentes del 191, sino los del 193, cómo afecta a los conflictos posicionales, los conflictos en operaciones intragrupo, cuando esa operación intragrupo es en términos de mercado o no lo es, el concepto de empresa. Por lo tanto, eso da un bloque de conflictos muy relevante. Y dentro de ese bloque de conflictos, por supuesto, el acuerdo que tiene más trascendencia cotidiana es la designación de administradores, ¿no? La designación de administradores supone, es una evidencia que todos ustedes conocerán, pero no resisto a reproducirlo, que en una sociedad de responsabilidad limitada, donde un socio tenga el 51 y el otro tenga el 49, salvo disposición contraria en estatutos y teniendo 12 miembros del Consejo de Administración, el máximo, a los 12 los nombres del 51. El del 49 no puede designar a ninguno de ellos, lo cual quiere decir, pues por supuesto, que su nivel de información es mucho más bajo, porque se tiene que limitar al que recibe vía el 196 de la Ley de Sociedades de Capital o el 272, su capacidad de intervención en la gestión es prácticamente nula y se puede encontrar con que prácticamente su participación se limite a que en este mes que acabamos de cerrar y que es particularmente intenso para los mercantilistas, en el mes de junio pues le convoquen en una junta donde pues tiene la capacidad de asistir, la voz y un voto absolutamente inútil, con el 49%, salvo para los acuerdos que se refieran en 199b a los 2/3, ¿no? Hombre, por mucho fervor democrático que tenga uno, cuando ir a votar sabiendo que la mayoría ya tiene decidido el sentido del voto es contrario al tuyo y que tal, pues no puede hacer mucha ilusión, ¿no? Por supuesto, otro tipo de acuerdos que generan también gran cantidad de conflictos son las ampliaciones de capital dilutivas, la negación del dividendo con las especialidades del 348 bis. Todo eso, ¿en qué acaba? Pues acaba en que el minoritario tenga una convicción de que su inversión, su participación, pues es irrelevante, le es inútil, no le da ningún retorno y tampoco la puede patrimonializar a través de una venta, y empieza con las conductas oportunistas o no oportunistas del minoritario, a veces con esos derechos un poco soft, de decir, oye, pues voy a ejercer el derecho de información, voy a reclamarlo con el 196 o con el 197, voy a pedir una auditoría si es que la sociedad ya no está obligada a auditarse de por sí, voy a pedir la presencia de notario, voy a acudir a las juntas con un asesor, ya empezaremos a no dejarte entrar con el asesor, voy a pedir si sea un complemento de convocatoria. Oye, si con esto no tengo suficiente, voy a empezar a impugnar los acuerdos sociales, tanto los de la Junta con el 204 que mencionábamos, los del Consejo, el 251. Oye, si esto no es suficiente, voy a intentar forzar el reparto de dividendos intentando utilizar el 348 bis. Oye, que con los dividendos estos repartiendo el 25 y ajustando las cuentas no recibo nada. Oye, pues voy a ver si provoco la separación amparándome en algunos supuestos del 346 de la Ley de Sociedades de Capital. Oye, que con esto no... Bueno, pues oye, pues muerto el perro, muerto la rabia. Vamos a buscar la disolución de la sociedad vía el 363 porque concurre una causa legal o incluso provocándola, intentando provocar el bloqueo en la medida que sea capaz de evitar el funcionamiento normal de la sociedad, lo cual es muy complicado, y voy a intentar patrimonializar eso. Y ante la desesperación, esa frustración natural minoritario, va a empezar a ejercitar toda una panoplia de derechos judicializables todos. El socio, por supuesto, se va a sentir mayoritario, se va a sentir legitimado para reaccionar a eso que considera una amenaza y una agresión y, por lo tanto, se va a dedicar a negar la información, a convocar a reglamento, a hacer ampliaciones de capital dilutivas, a procurar manejar las cuentas para que no haya efectivamente un resultado que se vea obligado a repartir, a que si viene un potencial comprador decirle que lo va a recibir con completo rechazo y, por lo tanto, no tenga ninguna expectativa de poder entrar aquí como un socio bienvenido y, en consecuencia, que no le compre ni loco al otro socio, y se genera toda una dinámica donde además empiezan a actuar todos en los límites del derecho, ¿no? Cuando el derecho acaba donde empieza el abuso de derecho, ¿no? Pues, y vamos a tener una serie de actuaciones ante las cuales uno se ve obligado a reclamar, muchas de ellas inútilmente, o sea, las impugnaciones de acuerdos, formulación del derecho de información, la solicitud del derecho de información, te llevan a que 4 años después, 5 años, destacaba doña Natalia la importancia del tiempo en la solución, pues te das una respuesta y te digas, sí, usted tenía derecho a ese papel que pidió, y ahora que se lo entreguen. Lo que pedía era la plantilla de hace 4 años, es otra, ¿no? Tengo un Burger King y aquí la plantilla dura más de 6 meses, ¿no? ¿Para qué me sirve esto, ¿no? Y eso va generando una espiral de violencia, de enfrentamiento que se carga desde luego la sociedad.
En el ámbito subjetivo, esas acciones son además acciones cruzadas, aunque el conflicto siempre tiene en el centro la sociedad, y es la sociedad el elemento en el que se concitan todas esas controversias. Hay conflictos de cuando el socio impugna acuerdos, incluso los del Consejo de Administración, es el socio contra la sociedad. Cuando la sociedad intenta excluir al socio, es la sociedad contra el socio, teniendo legitimación cualquier socio para promoverlo y impulsarlo. Cuando el socio, como para atacar a la sociedad, el mejor instrumento es hacer daño al administrador, interpone las acciones de responsabilidad con fundamento del 236 contra el administrador, es el socio contra el administrador, o es la sociedad contra el administrador cuando se va por la vía de la acción social de responsabilidad. Es entre los socios el conflicto cuando hay un incumplimiento de un protocolo familiar, un pacto parasocial, o cuando simplemente se intenta una acción que cada vez se está trabajando más, aunque no hay, o no conozco yo, muchas resoluciones al respecto, que es el deber de fidelidad del socio, ¿no? Y cómo se concreta eso desde el punto de vista de las obligaciones en el ámbito societario. Y por lo tanto tenemos una panoplia de acciones cruzadas en el ámbito societario tremenda, que además se complementa cuando resulta que las relaciones ya no son estrictamente societarias o trascienden de la sociedad. Por ejemplo, pues cuando hay conflictos sucesorios, como decíamos antes, cuando hay conflictos de régimen matrimonial como consecuencia de una ruptura matrimonial entre socios, como cuando tenemos que uno de los socios que ha sido aportado a la gestión, que era un socio en principio con know-how sobre el negocio, y digo, pues a mí me has echado aquí, no puedo participar en la gestión, no tengo incompatibilidad, monto mi propia empresa para hacer lo mismo, pues para lo que saco de aquí, y empezamos con acciones de competencia desleal. Y todo eso va generando un caldo de cultivo donde además cada uno de los socios se va creciendo, se va viniendo arriba, y ante cada agresión considera legítima cualquier reacción por su parte. En una junta este junio que yo defendía, gracias a Dios, al mayoritario, y gracias a Dios no porque fue lo bueno, porque lo de defender a los minoritarios es agotador, ¿no? Es un esfuerzo inútil. Defendía al mayoritario, llego a la junta, hay un conflicto gordo, son dos hermanos, un mayoritario y otro minoritario. Yo defiendo, como digo, al mayoritario, pero estamos con una negociación paralela, tendría que poder arreglarse. Llego a la junta y me encuentro al hermano al entrar, voy al despacho de mi cliente, digo, oye, he visto a tu hermano, he visto una cara horrorosa, casi no me ha saludado, ¿le ha pasado algo? ¿Está bien? Porque es un tío correcto. No sé, bueno, ayer eché a su hijo, a lo mejor es por eso. Digo, oye, su hijo es tu sobrino, ¿no? Sí, y mi hijado. Digo, pues es un buen chico, pues si no ha hecho nada. No, claro que no ha hecho nada, no hace nada nunca, si no sirve para nada. Digo, ¿por qué te crees que estaba aquí? Digo, pero oye, en una empresa de 900 tipos, una empresa grande, ¿no te cabe un inútil? ¿Tenías que echarle? ¿Para qué sirve esto? ¿Tú crees que va a afectar? Digo, pues ya no hay ninguna posibilidad de un acuerdo. Este señor en su casa tiene que decir que eres y lo va a decir, y no va a poder aceptar un acuerdo. ¿Qué hago? Lo readmito, no sé, ya lo pensamos, vamos a tener a la Junta, que sea lo que Dios quiera, y vemos lo que hacemos, ¿no? Porque llega un momento que todos se creen que tienen razón, y que como tienen razón, hagan lo que hagan, está legitimado y lo pueden hacer, y lo pueden ejecutar. Todo ello, por supuesto, con una diversidad de instrumentos jurídicos compleja, estatutos, pactos, para sociedades, la propia ley. Yo esperaba llegar a una edad a la que tengo sabiendo algo de derecho, y es un drama. O sea, cada vez que te enfrentas a un precepto que te has estudiado 5 veces en 5 asuntos distintos, que lo has analizado por aquí, lo ves desde un ángulo distinto, de un problema distinto, y dices, pues no lo debí entender bien, porque esto ahora me parece que dice otra cosa, ¿no? Pues eso ya, la propia ley, claro, ya cuando vamos a los estatutos, cada uno redacta como le da la gana, los pactos parasociales que mejor no hablar, o los protocolos familiares, los contratos muchas veces de prestaciones entre socios distintos a esos, la inclusión de causas de separación o exclusión estatutarias, cada vez la más frecuente incorporación de prestaciones accesorias también de difícil entendimiento y de naturaleza muchas veces muy diversa, hace que el analizar esos conflictos exija un conocimiento y una experiencia realmente muy especializada. Un peso tremendo del derecho contable, todo lo que son impugnaciones de cuentas, lo que son ampliaciones de capital, lo que son, por supuesto, transmisiones, lo que son valoraciones en derecho de separación, exige un conocimiento contable, un conocimiento financiero cuando vamos a valoración de empresas elevadísimos. Hay una serie de elementos que te obligan a que quien resuelva ese asunto pueda dedicarle todo el tiempo que merece y pueda tener conocimiento especializado que las propias partes determinen que es necesario o conveniente
para resolver las propias partes y cuando éstas no se ponen de acuerdo, la institución arbitral. A mí me parece con mucho acierto cuando, se hablará luego, cuando se introduce la obligación de impugnación de acuerdos sociales de que el arbitraje esté administrado y una designación de árbitros por la institución, porque la institución va a tener en cuenta todos los elementos, va a analizar el conflicto y va a decir, oye, aquí, ¿qué tipo de capacidades debe tener de conocimiento el árbitro? Muchas veces, ¿qué tipo de capacidades personales? Oye, aquí tengo dos abogados que son dos procesalistas de tomo y lomo, que son dos tíos de colmillo retorcido, buenos, que se dan de guantazos. Necesito un tipo, una señora con autoridad. Aquí, como venga a un árbitro que sea más conciliador, pues se lo van a comer con patatas, ¿no? Necesito, y eso la Corte lo trabaja muy bien y es lo que al final da calidad a esa solución. Decía, y intento ya concluir con esta primera intervención o acercarme a la conclusión, Eso además genera muchos planos, es decir, tenemos juzgados de lo mercantil, tenemos juzgados civil, porque hay gran parte de esos conflictos, todo lo que son transmisión de acciones y participaciones, excepto la parte de reconocimiento de la condición de socio por la propia sociedad. Los pactos parasociales sigue siendo, yo cada vez que hay en un tribunal un tema de pactos parasociales, sé que si voy por lo civil me van a poner una declinatoria y me van a mandar al mercantil, y si voy por la mercantil me van a poner una declinatoria para mandarme al civil. Y que va a ser la misma parte. Es una pelea divertidísima, sabiendo que si acaba de ser un juzgado de lo civil, precisamente porque la mayoría de los asuntos se han quedado residenciados en los juzgados de lo mercantil, los juzgados de civil han perdido toda experiencia en conflictos mercantiles, pero por la propia organización del sistema judicial y, por lo tanto, acumula riesgo, ¿no? cuando se produce. Como decía, se producen conflictos laborales por despidos. En los casos más graves, conflictos penales. Desgraciadamente, yo creo que se ha perdido el respeto a que la acción penal es la última ratio y que, hombre, hay que ponerla para lo que hay que ponerle, no por otra cosa. Y lo dice un catalán, que ya saben ustedes que eso recibe un nombre concreto, ¿no? Que es querella catalana, con lo cual estoy especialmente cualificado para afear esta conducta, por ser una conducta propia. Por lo tanto, bueno, tenemos un elenco tremendo. Y esa judicialización del conflicto, además, incorpora una agresión adicional. Decía el ejercicio de derechos soft, porque mientras mandas burofaxes, va un notario, mandas un abogado más o menos, oye, correcto, cuidadoso en las formas, ajeno en su persona al conflicto y por lo tanto con ganas de ayudar. Pues eso funciona bien en el momento que lo que llega es un requerimiento porque una demanda judicial, en el momento que tienes que meter en un juzgado con lo que supone eso de parafernalia, de una liturgia necesaria, pero al final opresiva para el sujeto que no está acostumbrado a eso. Los letrados no me parece natural, pero claro, ponerte ahí, que te empiecen a preguntar, que usted no contesta esto, usted no sé qué, bueno, aquello es incomodísimo, ¿no? Y eso causa un daño a las relaciones personales tremendo y a la empresa. Es decir, la empresa es el primer perjudicado de las acciones que se ejercitan. Tengamos en cuenta que la mayoría de las acciones a las que he hecho referencia impactan directamente. O sea, una impugnación de unas cuentas que lleva aparejada una anotación preventiva de demanda o una medida cautelar de suspensión del acuerdo de aprobación de las cuentas que se inscribe en el registro, al que tiene acceso todo el mundo, empezando por tus bancos, tus auditores, tus proveedores, tus clientes, unos administradores que saben que todo lo que hagan desde el momento que se inicia el conflicto va a estar fiscalizado por un socio que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para poner la presión adecuada para poder llegar a un acuerdo que le considera legítimo y, por lo tanto, la paralización de la capacidad de toma de decisiones empresariales, el no saber realmente quiénes son tus socios, si hay un derecho de separación ejercitado que no sabes, con ese debate tan interesante de Juan Ignacio sobre cuándo se pierde la condición de socio, que el Supremo ha resuelto en favor de la mayoría. Que no sabes quiénes son tus socios, o una ampliación de capital, no sabes cuál es tu capital, pues lo han impugnado y está suspendido el acuerdo, o en una exclusión de socios. Es decir, acabo de adoptar, lo contaba en el inicio, una medida cautelar de suspensión de un acuerdo, de exclusión de un socio en un arbitraje, porque parece evidente, prima facie, que el acuerdo no está adoptado en forma, pero claro, esa sociedad ahora mismo no sabe quiénes son sus socios y que habrá celebrado una junta en junio y habrán tenido que reconocer la condición de socio a quien dicen que no lo es, y todo eso tiene un impacto absolutamente demoledor, catastrófico para la empresa, para el talento. La gente sale corriendo de estas empresas, a veces dicen, empresa familiar, ¿por qué sale tanta gente, los directivos? Hombre, porque os peleáis, y cuando un director financiero recibe un burofax diciendo que si niega esta información está vulnerando tus derechos de socio, no sé qué, tal, y la siguiente es una notificación, pero testificar en un juzgado, yo no sé qué. Y decía, es un mercado competitivo y transparente, pero es que tus proveedores, tus competidores, se van
van a por tus clientes y se van a decirle, oye, a ti, que lo saben perfectamente, ¿quién es tu proveedor? Ah, fulanito y tal. Uf, estamos preocupadísimos en el sector, la que está pasando ahí. Estamos muy preocupados, pues son unos sujetos muy importantes y nos parece que es una pena que lo están pasando, pero dudamos de que pueda continuar. Ya tenéis asegurado el suministro y tal, porque esto se va a caer. El daño reputacional, hay abogados, y a veces acertadamente, que enseguida utilizan a la prensa en cuanto el tema tenga un poquito de impacto mediático. Y en empresa familiar, donde además pues los miembros de la empresa familiar normalmente son hermanos que han ido al mismo colegio, juegan a tenis en el mismo sitio, veranean en el mismo sitio, tienen los amigos compartidos. Bueno, es un desastre de una magnitud brutal y por eso creo que es muy importante, y era mi planteamiento hoy, poner en suerte que el conflicto societario necesita una solución altamente especializada, una solución ágil en el tiempo y una solución que sea lo menos agresiva posible para las relaciones entre las partes. Y la agresividad viene en gran medida por la perpetuación del conflicto, es decir, el que tú sepas que esa impugnación va a tardar 4 años, te obliga, por ejemplo, a hacer muchas acciones estratégicas. Piénsese que un acuerdo de Junta adoptado hoy, este mes pasado, tienes un año para impugnarlo. Si es orden público, por supuesto, sin límite, pero tienes un año. Quiere decir que yo puedo impugnar esas cuentas que ya he manifestado en la Junta que no está de acuerdo, he votado en contra, he dicho que me parecían tal, en mayo, cuando ya están formuladas las siguientes. Y en el momento que se aprueben las del ejercicio 2024, en junio del 2025, acabarán de recibir la demanda sabiendo que están impugnadas y además inmediatamente tendré que impugnar esas y además, como diré, interpondré una acción de responsabilidad de administradores y empezarán a haber una serie de acciones, muchas veces tácticas, estratégicas, que se suman y que convierten el conflicto. Es decir, a mí me viene a veces, y acabo con una anécdota, me vino hace poco un amigo de un cliente, 70 y pico años, sabía su edad porque mi cliente tiene la misma edad, eran compañeros de colegio. Me dice, tengo un amigo que está pasando fatal, está con un ataque de ansiedad, está con un tal, hace 5 años. Se murió su padre, muy mayor, y cuando abrió el testamento, 4 hermanos, Cataluña, Ereu, 82% para el mayor, empresa de 300 y pico millones de euros de valor, 6,25% para cada uno de los 3 siguientes, y además en acciones de la sociedad. ¿Qué hizo el segundo hermano? Se fue a ver al hermano mayor y dijo, mira, Pepe, papá tenía claro que esto quería que fuera para ti. A mí me lo ha dado porque la ley le obliga, que si la ley no me obliga no me da ni esto. Entonces vamos a hacer una cosa, yo te doy las acciones y tú me dices el precio. Es que tú me digas, eso valía unos 20 millones de euros y el otro le dijo 15. Y el hermano dijo, ¿15? Que venga notario. ¿Verdad que viene un notario por 15 horas y que menos te vendió? ¿Qué hizo el que me vino a ver a mí el tercero? Empezó a impugnar todo. Empezó a impugnar el testamento, acuerdo de la Junta, y cuando vino a ver, lo que me venía a ver era para preguntarme, oye, ¿la estrategia de mi abogado es correcta? 14 procedimientos judiciales abiertos. Bueno, pues con el retrovisor es fácil mirar, había unos acertados, otros menos, engalados, es muy fácil decirlo con 5 años después, ¿eh? O sea que no. Digo, a mí en conjunto me parece que lo está haciendo muy bien. Ahora, ¿a dónde te lleva esto? No hay una acción de separación, porque no se da ningún presupuesto para que pueda estar, pues esta información lo vas a ganar, te dan los papeles, este dividendo lo vas a tener seguro, porque si no tal, esto tal, el impugnación de testamento ahí ya le habían dado que no. ¿Qué estás haciendo? Llega a un acuerdo, hazlo que tu hermano. Tú con 10 millones, ¿cómo vives? 10, a mi hermano le dieron 15, sí, a tu hermano le dieron 15, 5 años y por las buenas, a ti no te vas más de 10. ¿Para eso venía a ver un abogado? Y digo, has venido a buscar ayuda. Yo creo que esto, a tu edad y en tus condiciones, no tenía hijos, tal, esto es lo que te ayuda, haz lo que te dé la gana. Estaba con cortesía, no tratas a la gente. Haz de la gana. Efectivamente, llegó un acuerdo 4 meses después, no con mi intervención, y a través de un procedimiento de mediación que yo le sugerí, le dije, y entre eso, pues búscate un tercero que haga de hombre bueno, que os recomiendo una mediación y montar una mediación profesional en que arregléis esto, porque si no, dentro de 5 años estarás con los mismos pleitos, con menos salud, con más años y con la misma situación patrimonial, que es, tienes un patrimonio que vale 20 millones de euros y no puedes disfrutar de él y te tendrás que lo tendrás que gastar en comprarte el traje de madera. Y perdón. Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo con esta mesa redonda conversación, tal como nos las habíamos imaginado nosotros,
creo, José María, que has dado en el clavo, ¿no? Que la idea previa a pensar en un arbitraje es pensar en la cantidad de conflictos que hay y que se pueden resolver mucho más fácil, mucho más rápido, con mucha menos tensión de cómo tendemos a querer solucionarlos que yéndonos al juez, ¿no? Es verdad que lo que, como veis señalado todos, lo que nos interesa, lo que nos conviene a todos es la mejor salud posible de nuestras empresas. Y muchas veces se nos olvida que esa salud depende del sujeto que es el titular del negocio, y el titular del negocio es la sociedad. Entonces, si esa sociedad no goza de buena salud, si esa sociedad tiene todos esos problemas internos que hemos visto que pueden ser infinitos, con toda seguridad, me ha gustado mucho lo que has dicho, los conflictos societarios son una etapa en la vida de la sociedad, y es que es así, antes o después la época de los conflictos llega, y más cuando efectivamente se trata de sociedades familiares que son habituales, pero no, y aunque no sean sociedades familiares, el momento del desencuentro de las distintas opiniones, de la evolución en los intereses personales de los socios acaba llegando, y eso acaba generando un conflicto, y lo peor de todo es que ese conflicto pues termine por judicializarse, porque sin duda eso va a acabar repercutiendo en el negocio, que es lo que a todos nos interesaba que fuese bien. Por tanto, efectivamente creo que el arbitraje como solución menos agresiva, cuando ya llega esa etapa de la vida, puede ser una muy buena solución. El caso es que la relación de nuestro ordenamiento jurídico o en nuestro ordenamiento jurídico entre el derecho societario y el arbitraje es cuando menos curiosa. Yo no sabría cómo calificarla, porque hemos pasado del Código de Saint-Andino, que era un señor muy listo, recopiló todas nuestras normas mercantiles allí por 1829. En aquel código las sociedades tenían la obligación de someter sus conflictos a arbitraje. Esa obligación fue progresivamente desapareciendo, ya en el código siguiente no aparecía. Es verdad que el reglamento del registro mercantil, que siempre desciende como más, ¿no?, que cualquier otra, que nuestra norma general de sociedades, sí que contempla la posibilidad de que haya una cláusula estatutaria de sumisión a arbitraje de los conflictos societarios, pero nuestra ley de sociedades de capital hoy en día guarda absoluto silencio sobre el arbitraje. No hay nada, no dice nada la ley de sociedades de capital. Que no diga nada no quiere decir que lo esté prohibiendo, quiere decir que no dice nada, que lo deja en manos de la propia sociedad. Y es la ley de arbitraje en 2003 y años después, con la reforma de 2011, la que de nuevo saca a la luz esa relación que siempre ha existido, porque aunque desapareciera la obligación, digamos que el uso se mantenía del recurso en el ámbito societario al sistema del arbitraje. La ley de arbitraje la saca a la luz y yo creo, por la jurisprudencia que he estado revisando, que los tribunales la aplauden. Es decir, los propios tribunales de justicia son proclives o propensos o pro arbitraje en general, porque integran cláusulas estatutarias sobre arbitraje, de alguna manera procuran siempre el salvamento de la cláusula de sometimiento a arbitraje para que la solución por esa vía proceda, porque efectivamente es una solución más rápida, más flexible y menos agresiva que la que ellos mismos puedan facilitar, aparte de la descarga que le supone, sin duda. La ley de arbitraje, ¿qué nos dice el arbitraje societario? Pues esencialmente tres cosas. Dice que es posibilidad general, posible que las sociedades sometan a arbitraje los conflictos que en ellas se planteen, y esa expresión, recuérdenla, es posible que las sociedades sometan a arbitraje los conflictos que en ellas se planteen. Nos dice cómo introducir una cláusula de arbitraje societario en los estatutos una vez que la sociedad ya está en marcha y que no se había pensado previamente en esa solución.
y tiene un apartado específico sobre la sumisión a arbitraje de los conflictos derivados de impugnación de acuerdos, ¿vale? Y nos da algunas notas, o pone sobre la mesa el arbitraje institucional y contiene algunas reglas sobre el laudo arbitral que se dicte en ese procedimiento arbitral sobre impugnación de acuerdos, algunas cuestiones relacionadas con el registro, pues si hay que escribir el laudo arbitral que anule un acuerdo que era escribible, o si el acuerdo escrito es anulado por el laudo, pues la necesidad de cancelar esa inscripción registral y de también cancelar los asientos posteriores conexos con la inscripción de ese acuerdo. Pero bueno, yo en las cuestiones registrales tampoco me voy a detener porque son las propias del derecho registral, no aportan ninguna novedad. Entonces, primero, posibilidad general de que las sociedades sometan a arbitraje los conflictos que en ellas se planteen. ¿Qué hace falta para que una sociedad pueda someter un conflicto que en ella se plantee a arbitraje? Pues, en principio, nada. Quiero decir, nada previo al conflicto. Una sociedad, como cualquiera, puede someter el conflicto que tenga con otro sujeto, a arbitraje. En ese caso, los únicos requisitos serían los del artículo 2 y el artículo 9 de la Ley de Arbitraje, que son que la materia sobre la que verse el conflicto sea disponible por las partes, en este caso por la sociedad y por la otra parte, por supuesto, y que exista un convenio arbitral, es decir, que exista un acuerdo entre ambos en someter esa controversia que tienen a arbitraje. Eso sería un arbitraje de los que llamamos ad hoc y que en todo caso sería posible. Pero claro, ese no es el arbitraje que la Ley de Arbitraje denomina arbitraje societario o al que dedica esas 4 reglas que le he enunciado al principio. Lo que se contempla como arbitraje societario es que la sociedad tenga la obligación de someter sus conflictos o los conflictos que en ella se planteen a arbitraje. Y eso se consigue a través de la inclusión de una cláusula en los estatutos sociales que así lo diga, que diga cuando llegue el conflicto deberá someterse a arbitraje. Ese es el arbitraje societario en los términos de la Ley de Arbitraje, que no quiere decir que el otro no lo sea, pero este es el que se regula como tal. Claro, ¿cómo incluimos esa cláusula en los estatutos? Pues naturalmente podemos incluirla en el momento inicial, en el momento de la constitución de la sociedad, y ahí tienen, creo, un papel esencial los abogados asesores de empresa y los notarios. El otro día leía un trabajo que decía, normalmente cuando uno firma un contrato, pues se fija en el contrato, se detiene en ver si va a conseguir con el contrato lo que quiere conseguir, se busca garantías, le pide garantías a la otra parte, y sin embargo cuando uno firma un contrato de sociedad, que al final es lo que hace cuando constituye una sociedad, firmar un contrato de sociedad, firma lo que le ponen por delante, los estatutos estándar que utiliza la notaría y poco más, y no se para a pensar, o a nadie le dice, perdona, aquí puedes hacerle un traje a medida a tu sociedad, aquí puedes prever muchas más cosas, la autonomía de la voluntad es esencial y los estatutos dan para mucho. Y aquí una cuña publicitaria sobre el Congreso Nacional de Derecho de Sociedades, que justamente, ya que lo habéis mencionado, justamente este año vamos a dedicar a esto, ¿no? Aquí mi codirector. A la autonomía de la voluntad en el marco del derecho societario, porque es que da para mucho y sin embargo pues entramos en las sociedades sabiendo que tenemos un 3%, un 2% y que el domicilio social está aquí y que la sociedad se va a llamar así. Lo que quiero es que me funcione el negocio, pero no me preocupo previamente de diseñar esa sociedad, ese sujeto que va a ser al final el que titule la actividad, no me preocupo de diseñarlo como yo querría que funcionara, ¿no? Entonces, ahí en ese momento es cuando introducir la cláusula de arbitraje, claro, a nadie le gusta pensar que vamos a acabar peleándonos cuando empieza un negocio, pero es que es lo que decía
José María, ¿no? Es que esa etapa va a llegar, casi con toda seguridad. No es por ser agorera, pero es que esa etapa tiene más posibilidades de llegar que de no llegar. Entonces, ahí quizás sería el momento ideal. Pero claro, la realidad es que puede no haberse incluido y que luego tenemos que incluirla. Y tenemos que incluir esa cláusula si queremos que la sociedad solucione sus conflictos de esta manera. ¿Cómo? Pues haciendo una modificación de estatuto, que es un procedimiento reglado en la Ley de Sociedades de Capital, y que la Ley de Arbitraje nos dice cómo. Nos dice, esto se hace como las sociedades toman sus decisiones. ¿Cómo toman sus decisiones las sociedades? Por mayoría, sociedades de capital. Pues por mayoría se incluyen las cláusulas de sumisión a arbitraje. Y además, como las sociedades toman sus decisiones más complejas, que es por mayoría reforzada, ¿vale? Y entonces establece que la introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje requerirá el voto favorable de al menos 2/3 de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divide el capital social. No me puedo resistir. Esta forma de decir cómo se forma la mayoría, 2/3 de los votos en que se divida, que correspondan a las participaciones en que se divide el capital social, es la forma en la que la Ley de Sociedades de Capital dice que se computan las mayorías en las sociedades limitadas. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Ley de Sociedades Limitadas que previamente dice que cada participación otorga a su titular un voto, ¿vale? Da igual lo que valga la participación. Si la mía vale 100 y la del de al lado vale 200, cada uno tenemos un voto. ¿Por qué? Pues porque no rige en la regla de la proporcionalidad, como si ocurre en el caso de las sociedades anónimas. En las sociedades anónimas los acuerdos no se adoptan por mayoría de los votos que correspondan a las acciones en que se divide el capital social. Se adoptan por mayoría de participación en el capital social. Si mi acción vale 100 y la tuya vale 50, mi voto pesa el doble, pero yo no tengo 2 votos y tú 1, ¿no? Entonces, creo que es un poco desafortunada esta redacción que se le ha dado a la cláusula, pero que solo en casos que son extraordinarios, en los que hubiese acciones, por ejemplo, de distinto valor nominal, nos haría pensar, o quizás un abogado de comillo retorcido podría sacarle punta. Creo que lo sano es interpretarlo en el sentido de 2/3 de la mayoría, como se compute la mayoría en la sociedad correspondiente. Si es limitada, de los votos que corresponden a la participación en que se divide el capital social, y si es anónima, pues 2/3 de la mayoría del capital social. Dice al menos 2/3, quiere decir que los estatutos, o entiendo yo, podrían decir que para incorporar la cláusula hace falta una mayoría superior. O sea, los estatutos sociales podrían endurecerla. ¿Podrían llegar a la mayoría, a la unanimidad? No sé cómo lo veis. Es cierto que se considera, y yo creo que antes lo has comentado, un principio configurador de las sociedades de capital que funcionan por mayoría, que la unanimidad, digamos, chirría con el principio de mayoría. Incluso hay un artículo, el 201, que dice los estatutos pueden endurecer las mayorías que se establecen sin llegar a la unanimidad. O sea, podríais decirme, pues, ¿qué haces pensando en esto? Pues porque ese artículo está solo referido a las sociedades limitadas. Con lo cual, yo en general, cuando me planteo si algo es posible, me lo planteo al revés. Pienso, ¿por qué no? A ver, ¿esto por qué no se puede hacer? ¿No? Y cambia la perspectiva de cuando uno piensa, ¿esto se puede hacer? A cuando piensa, ¿esto por qué no se puede hacer? Y claro, dice, bueno, si los estatutos establecen la mayoría, ¿se perjudica a algo? ¿Se perjudica a alguien? ¿Daría tanto como para considerar que el convenio arbitral no es válido? Pues sí, los socios lo que han dicho es, cuando queramos introducir una cláusula, hagámoslo estando todos de acuerdo. No sé, yo lo dejo ahí, quizá alguien tenga alguna respuesta.
Y luego otra cosa, la ley de arbitraje establece esta mayoría para incluir la cláusula del arbitraje societario, para incluir en los estatutos la cláusula de sumisión a arbitraje. En algún caso, que me he encontrado por ahí, se planteaba si la misma mayoría era necesaria para modificar la cláusula de sumisión a arbitraje, por ejemplo, pues para esto, para endurecer la mayoría necesaria, por ejemplo. Y es curioso porque la decisión del tribunal fue no, porque lo que requiere la mayoría cualificada es la voluntad de decir no vamos a pelearnos delante del juez, no vamos a pelear delante del árbitro. Y esa voluntad existe, con lo cual, a partir de ahí, pues lo que es modificación no sería necesario. Es verdad que solo me he encontrado una sentencia que tratara el tema, pero cuento que esta es la solución a la que llegó. Bueno, estamos de acuerdo en incluir la cláusula por la mayoría que corresponda. ¿Qué contenido puede tener esa cláusula? ¿Qué conflictos pueden quedar sometidos a arbitraje? ¿Qué asuntos? Pues lo que les decía al principio, los conflictos que en la sociedad se planteen. La norma no señala nada más, no señala ningún límite, con lo cual, en principio, no hay límite. Todo de lo que nos ha estado hablando José María podría o puede, yo creo sin duda que puede quedar sometido a arbitraje. Si acaso podemos pensar que el límite está en lo que es disponible, en los asuntos que versan sobre materias disponibles por la sociedad. Pero ¿qué es lo que no es disponible por la sociedad? Esa expresión lo que hay es que entenderla en el sentido de qué intereses no dispone la sociedad. Y la sociedad, obviamente, de lo que no dispone de los intereses de terceros. Por mucho que una sociedad tenga una cláusula estatutaria de sumisión a arbitraje, si tiene un problema con un acreedor, el problema no tiene por qué solucionarse necesariamente por el arbitraje, porque el acreedor tendrá que consentir en la sumisión a arbitraje. Si en uno de los casos que comentaba, un conflicto más típicamente societario, la sociedad no le reconoce la condición de socio a alguien que ha comprado, porque algún socio ha conseguido vender sus participaciones, algún socio le ha conseguido vender sus participaciones, pero la sociedad no lo reconoce porque había un derecho de adquisición preferente del resto de los socios, porque no se le ha comunicado en tiempo, total, que al que compró las participaciones no lo dejan votar o no le entregan los dividendos del ejercicio. Ese conflicto, ese adquirente lógicamente enfadado con la sociedad, tiene que someterse al arbitraje que tiene dispuesto esa sociedad en su estatuto, pues la sociedad tiene que ser congruente. Si no le reconoce la condición, tampoco le puede decir está sometido a lo que dice mi estatuto, ¿vale? Con lo cual, eso serían las cuestiones sobre las que la sociedad no puede disponer, pero salvo que se trate efectivamente de intereses de terceros ajenos a la sociedad, el resto, aportaciones, derechos de socio, valoración de acciones y participaciones, acciones de responsabilidad contra administradores, todo podría quedar sometido al arbitraje societario. ¿Quiere esto decir que la cláusula de arbitraje societario tiene que enumerar todos los conflictos? No. ¿Puede haber una cláusula general de los conflictos que en la sociedad se planteen? Sí, es más, yo creo que sería lo más recomendable. Una cláusula donde cupiese todo. ¿Qué sí puede hacer la sociedad? Porque los socios lo estimen conveniente. Excluir algún supuesto o decir exclusivamente estos asuntos son los que vamos a someter a arbitraje. Quiero decir, aquí la autonomía de la voluntad efectivamente es la que manda. Entre todos esos conflictos que pueden quedar sometidos es importante el de las controversias que se refieren a impugnación de acuerdos sociales. Y hemos visto, o decía al principio, que la ley le dedica un apartado específico a ese tipo de conflictos. ¿Y por qué es importante? En mi opinión, porque con esto ya queda definitivamente claro y resuelto que la impugnación de acuerdos se puede llevar por vía de arbitraje. Porque durante un tiempo ha habido ahí una discusión sobre si aquello era o no posible, entre otras cosas,
por si era o no disponible la materia de la impugnación de acuerdo. Y aquí el Tribunal Supremo fue muy claro y la ley de arbitraje fue muy claro en el año 98, pero aún así seguía la controversia y la ley de arbitraje ha sido muy clara en la reforma de 2011, incluyendo expresamente esa referencia en el tercer apartado del artículo 11 bis. La impugnación de acuerdo es arbitrable. ¿Y es que es disponible? Sí, es que es disponible, porque en aquella discusión había una confusión sobre lo que es exactamente la disponibilidad de la materia objeto de la controversia. Lo que nos dice el artículo 2 es que las partes pues, tienen que poder disponer del objeto de la controversia. Y en el caso de la impugnación de acuerdo, las partes disponen del objeto de la controversia. La pega se le ponía porque, como todos sabemos, la impugnación de acuerdo está sometida a reglas de carácter imperativo. Y claro, casi que automáticamente se piensa, estos son reglas de carácter imperativo, entonces no son disponibles por las partes, entonces esto no se puede someter al arbitraje. Y ese razonamiento es incorrecto, porque las partes no disponen nunca de la norma aplicable. Las normas aplicables a la solución del conflicto relacionado con la impugnación de acuerdo van a ser las mismas, sean imperativas o no lo sean. Dijo el Tribunal Supremo, las partes cuando firman un convenio arbitral lo que dicen es cuál es el cauce procesal que van a seguir para solucionar sus conflictos, sus controversias. No nos vamos, como decía antes mal dicho, no nos vamos a pelear delante del juez, nos vamos a pelear seguro menos delante del árbitro. Pero las partes no disponen, no utilizan el contenido de las normas porque van a ser exactamente las mismas. Entonces, no hace falta que esa cláusula general o que esa cláusula de sumisión a arbitraje mencione expresamente la impugnación de acuerdos, porque ya sabemos que puede estar incluida y que si no hay excepción por parte de la propia cláusula, la impugnación de acuerdos estará incluida. ¿Qué ocurre? Que dice esa cláusula, ese precepto además, que los estatutos podrán establecer que la impugnación de acuerdo quede sometida a arbitraje, dice, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral. Esto, aunque la redacción no lo diga literalmente, no dice, entonces en este caso habrá que encomendar la administración, que hubiera sido lo deseable para que no quedase el mínimo rastro de duda. Creo que si se piensa si se piensa qué sentido tiene que justo aquí salga la figura del arbitraje institucional, es que es lo necesario y lo conveniente en el caso de los conflictos societarios, por lo menos en lo relativo a la impugnación de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque cuando se dicte el laudo arbitral en un asunto de impugnación de acuerdo van a quedar vinculados todos, por lo que diga todos los socios, todos los miembros de la sociedad, los órganos, la propia sociedad. Y hay una regla que es que las partes a la hora de designar árbitros tienen que estar en igualdad. Entonces, si no han intervenido el resto de los socios más que el impugnante en la designación de los árbitros, resultará que a los demás quedarán sometidos a un laudo arbitral dictado por árbitros que ellos no han nombrado. Entonces, creo que la voluntad del legislador, y corrígeme, pero creo que lo que procede es que en estos casos el arbitraje sea siempre un arbitraje institucional. Dos cuestiones más. Hola. Una, ¿quién quedaría sujeto al convenio arbitral? O sea, ¿cuál es el ámbito subjetivo en este caso del arbitraje? Pues puesto que todas las controversias pueden quedar sometidas, y si de hecho están todas sometidas a arbitraje, quedarán sometidos todos los socios, la propia sociedad y sus órganos. Podemos pensar en algunos casos puntuales quizás más conflictivos. El socio que se separa, el socio que dice yo ya aquí no puedo más, ejercito el derecho de separación, creo que me cuadra 348 bis, que está ahora muy de moda,
Pues por aquí. Ese socio, si a la hora de separarse tiene algún problema, que probablemente lo tenga, el conflicto puede someterse a arbitraje o estaría sometido a arbitraje existiendo la cláusula de sumisión, pues sí, porque precisamente el Tribunal Supremo ha dicho que ese socio sigue siéndolo hasta que no se le reembolsen las participaciones, con lo cual, mientras siga siendo socio, está sujeto a lo que dicen los estatutos y son intereses de los que sí dispone la sociedad. El adquirente al que no habíamos reconocido, eso ya lo hemos visto antes, a ese no le podemos exigir que se someta al arbitraje por la cláusula estatutaria, porque es que no es todavía parte de la sociedad. El heredero que no llega a entrar en la sociedad porque había un derecho de adquisición preferente de los consorcios, pues ese, mientras no entre en la sociedad, pues es exactamente igual. El tercero acreedor que se ve perjudicado por las actuaciones del administrador de la sociedad, ese sigue siendo un tercero, sobre el cual la sociedad no puede disponer. Los conflictos con los administradores, en cuanto que administradores de las sociedades, pues todos. Además, por administradores debemos entender los de derecho, los de hecho, la persona física, representante del administrador persona jurídica, incluso los liquidadores, en caso de que la sociedad entre a liquidación, puesto que asumen parte de sus funciones, incluso los administradores cesados en el cargo, con los que la sociedad tenga algún conflicto derivado del ejercicio de su cargo mientras estuvo en funcionamiento, pues exactamente igual. No quiere decir que los que he excluido en esos casos puntuales no puedan someter la cuestión a arbitraje, obviamente sí, pero hará falta un nuevo convenio arbitral, no valdrá la cláusula estatutaria. Y por último, la última de las cuestiones que quería tratar es la del arbitraje de equidad. Todo lo que he señalado hasta aquí vale o es útil para el caso del arbitraje en derecho, es decir, cuando el árbitro debe tomar su decisión conforme a derecho, resolver conforme a derecho. Pero existe también el arbitraje de equidad y lo primero, la ley de arbitraje no excluye en ningún momento el arbitraje de equidad en los conflictos societarios. Luego también podrían someterse a arbitraje de equidad, ni la ley ni la jurisprudencia, es perfectamente admisible. Pero claro, en el caso del arbitraje de equidad, el árbitro decide en equidad, ex equo et bono, ¿no? Conforme a lo que es correcto y bueno. ¿Cuál es el principal problema en el arbitraje de equidad? Pues precisamente las normas de carácter imperativo. ¿Qué hace el árbitro cuando tiene que decidir en equidad, pero tiene la cuestión sometida a normas de carácter imperativo? Bueno, pues yo tengo aquí dos casos, os lo comento, del Tribunal Constitucional. Lo que tiene dicho es, a ver, las normas de derecho imperativo son el punto de partida. Que el árbitro deba resolver en equidad no quiere decir que el árbitro pueda prescindir del ordenamiento jurídico. Lo que tiene que hacer un árbitro que actúa buscando una solución en equidad es buscar la justicia material del caso. Y muchas veces sabemos que aplicando estrictamente las normas, el resultado como que no es del todo ajustado a lo que consideraríamos justo, sin meternos en temas de definición de justicia. Y entonces el árbitro en equidad tiene ese plus de poder de alguna forma dulcificar la norma que debería aplicar, porque a él lo que se le pide es que no solo tengan en cuenta todas esas normas, sino además lo que sería lo más correcto o lo mejor en el caso concreto. Los dos casos que tenía ahí son además sentencias relativamente recientes del Tribunal Constitucional de 15 de febrero del 21 y de 15 de junio del 20. Uno es un caso en el que el laudo arbitral reconoció un derecho de separación al socio por justa causa. Sabemos que esa causa de separación no existe en la ley,
que las causas de separación son tasadas por la ley, y tenemos todo un debate doctrinal sobre si el juez podría admitir o no una separación por justa causa, que en realidad no puede el juez hacerlo porque esa causa no está en la ley. Pero un árbitro en equidad creo que justamente es lo que podría hacer. No existe esta causa, yo no le quito el derecho de separación a nadie, pero en este caso puntual lo conveniente sería que el socio pudiera irse. Pues ese es el paso que sí podría dar el árbitro en equidad. El otro supuesto es un supuesto en el que precisamente el árbitro lo que hace es equiparar la situación de una sociedad absolutamente y permanentemente con la vida judicializada por un enfrentamiento irresoluble entre las partes a la causa de disolución, que consiste en la imposibilidad de conseguir el fin social. ¿La pelea permanente de los socios está prevista como causa de disolución? No. Pero ¿es verdad que la situación era insostenible? Sí, pues el árbitro en equidad podía dar ese paso, o por lo menos lo dio. Y respecto a esto, una última puntualización. El laudo que dicte el árbitro en derecho o en equidad no es revisable en cuanto al fondo. Quiero decir que en algún caso se ha intentado después anular porque en derecho hubiese correspondido otra cosa, o porque efectivamente esa causa de separación no existía. El juez no puede entrar en eso. La decisión que tome el árbitro es la solución del conflicto. Y es la solución porque es lo que las partes han querido. Las partes han querido que su problema lo solucione un árbitro, y que una vez que el árbitro lo solucione, el problema se haya terminado. Con lo cual, no cabría esa entrada posterior del juez. Pues por mi parte, nada más. Bueno, buenas tardes. Pues me toca a mí. Uy, ahí algo. Me toca a mí. En principio, lo que teníamos previsto en esta fluidez que nos hemos marcado en las intervenciones era darle yo cierta réplica a Belén, pero la verdad es que creo que poca réplica le puedo hacer, más allá de pues mostrar absoluta conformidad y darle la enhorabuena por la exposición tan brillante a ambos. José María, por supuesto, también. José María nos ha colocado, ¿se oye, no? Sí. José María nos ha colocado en un estrés tremendo de la cantidad de problemas que todos conocemos que se pueden dar en el ámbito societario. Simplemente, respecto del ámbito subjetivo del convenio arbitral y de la afectación de la cláusula arbitral a problemas particulares entre el socio y la sociedad, claro, se pueden dar situaciones como, por una parte, reclamaciones que tenga el socio frente a la sociedad o la sociedad frente al socio, que entren dentro del ámbito del contrato social, un derecho al dividendo, unas prestaciones accesorias, o por el contrario, reclamaciones que deriven de cuestiones de civiles, ¿no? De un contrato de préstamo, es decir, una reclamación de una resolución de un préstamo y una reclamación de cantidad. Entiendo que en ese caso la competencia, tendremos la sumisión a arbitraje o no, en el primer caso sí y en el segundo no, y esa sería la respuesta más lógica. No obstante, hay alguna resolución que viene a resolver, que extiende, digamos, en cuanto a que hay una afectación patrimonial y hay una afectación social, incluso en el caso en el segundo de los casos, que entendemos que la cuestión deriva de una cuestión básicamente contractual entre el socio y la sociedad, externa al ámbito del contrato social, y que sí que admite en este caso la declinatoria que se plantea en el ámbito del juzgado de primera instancia, y al final se resuelve el asunto por medio de arbitraje. Como conclusión también, creo que es importante que la cláusula del convenio arbitral establezca lo más definidamente posible qué materias son las materias que van a ser objeto de arbitraje. Efectivamente, la ley es clara en el sentido de todas aquellas materias que afectan a la relación social,
parece que en el arbitraje estatutario pues se van a poder incluir, pero incluso en el proyecto de nuevo código mercantil, que se quedó no sabemos dónde ni cuándo, efectivamente había una previsión de que una gran cantidad de materias fueran objeto de sumisión a arbitraje, ¿no? Una redacción mucho más amplia. Decía, los conflictos que se susciten en la interpretación y aplicación de las normas estatutarias, las impugnaciones de acuerdos sociales por socios administradores, el ejercicio de la acción social de responsabilidad por la sociedad o por los socios contra los administradores o liquidadores y cualquiera otros conflictos de naturaleza societaria. O sea que sí que parece que la redacción aquí pues se convertía en algo previsible. La redacción previsible pues se convertía en algo mucho más amplio. Bueno, me toca a mí introducir a la institución arbitral en el juego del arbitraje. Ya lo ha comentado muy bien Belén, que el artículo 11 bis hace referencia, exige la intervención de la institución arbitral en los casos de impugnación de acuerdos societarios, en los que se le asigna, dice, la administración y el nombramiento de los árbitros. La función o lo que hay detrás de la norma, yo estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Belén, al final es una cuestión de protección de la minoría, del socio que no va a ser parte en ese procedimiento, que se vea amparado por las garantías que la institución arbitral ofrece respecto de pues todo el procedimiento, que no sean árbitros designados solamente por los que van a ser parte en el conflicto, sino que los árbitros sean designados por la institución arbitral. Y creo que esto demuestra la confianza del legislador en las instituciones arbitrales por primera vez. No la habíamos encontrado hasta ese momento, pero sí que creo que en ese momento se introduce esa confianza del legislador en la institución arbitral. La importancia creciente de las instituciones arbitrales yo creo que es un hecho indudable, que es un hecho notorio, que cada vez las instituciones arbitrales son más potentes, que además se han visto últimamente reforzadas por importantes alianzas estratégicas, que creo que además tendemos que tender a eso, debemos tender a instituciones arbitrales potentes y reforzadas. Y, en primer lugar, quiero llamar la atención a la función que, aparte de la administración del arbitraje, que ahora nos detendremos más en ello, pues a la función de fomento y de difusión suelen tener las instituciones arbitrales. Ahora voy a hablar de mi libro, lógicamente voy a comentar específicamente lo que conozco mejor, que es el Tribunal Arbitral de Málaga, que creo que se está haciendo un esfuerzo importante por posicionarse en el, digamos, mercado de cortes arbitrales o de instituciones arbitrales y la verdad es que estamos, como digo, haciendo mis compañeros y yo un esfuerzo muy importante que ojalá que estamos en el camino de que la cosa se consiga y que Málaga además tenga, digamos, un tribunal arbitral al nivel de la ciudad en la que Málaga se está convirtiendo desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de las inversiones, desde el punto de vista de la importancia de las empresas que están en nuestra ciudad. Como digo, importancia de las instituciones arbitrales, uno de los fines del Tribunal Arbitral de Málaga es la difusión y el fomento del arbitraje. La jornada de hoy es una jornada divulgativa, una jornada que pretende fomentar, que pretende poner en el día a día, poner encima de la mesa la importancia de la conveniencia de este método alternativo de resolución de conflictos como un método eficaz y un método que nosotros, desde el punto de vista de letrados de parte, debemos aconsejar a nuestros clientes, porque efectivamente debemos convencernos de que es el mejor método para resolver una gran mayoría de conflictos, no digamos que todos, pero sí una gran mayoría de conflictos, y en el ámbito societario, por todas las cuestiones que José María ha expuesto tan brillantemente, especialmente. Y luego además tenemos otra función, otro fin importante también para que esto al final funcione, que es la formación de los árbitros. Para que un tribunal funcione, los árbitros que forman parte de su lista de árbitros, ahora hablaremos un poco más de eso, deben ser compañeros que tengan, aparte de una experiencia y una solvencia profesional demostrada y contrastada, debe tener una formación específica en materia arbitral, porque el arbitraje no es algo tan sencillo.
los laudos arbitrales pueden ser, como bien sabéis, impugnados y el Tribunal Superior de Justicia correspondiente tiene determinadas causas que afectan a una pluralidad de materias, no vamos a entrar en ellas ahora, pero por las que el laudo puede ser anulado. Entonces, es preciso que el árbitro, la institución, por supuesto, ampara de alguna forma y dirige y procura que la administración del arbitraje sea la más adecuada y tiene todos los filtros, que ahora os hablaré un poco de ellos, que puede para procurar que el laudo salga y el procedimiento se desarrolle de la manera más correcta posible para intentar evitar cualquier tipo de impugnación. Pero los propios árbitros deben tener una formación específica en arbitraje y nosotros participamos, intervenimos en cursos junto con otras instituciones y con otros colegios de abogados y procuramos pues realizar una formación interna en el ámbito del Colegio de Abogados de Málaga, pues para que los árbitros, los compañeros puedan formar parte de la lista de árbitros, estén preparados en materia arbitral, conozcan la ley de arbitraje, conozcan las posibilidades del procedimiento, conozcan nuestro reglamento específico y bueno, pues el procedimiento arbitral pues se desarrolle de la mejor manera. ¿Cuándo y en qué ámbito funciona el tribunal arbitral? Bueno, cuando lo primero, lógicamente, es que se recibe es una solicitud, una instancia de arbitraje muy sencillita. Tenemos una página web a la que os invito que entréis y que veáis cómo ahí podéis tener el formulario para que se nos comunique la solicitud, la instancia de inicio del procedimiento arbitral. Y ahí ya el tribunal realiza la institución realiza. Hablo del Tribunal Arbitral de Málaga, pero es algo muy común en prácticamente todas las sedes, todas las cortes y todas las instituciones arbitrales. Se realiza ab inicio una revisión de la cláusula arbitral. Se solicita que, junto con la instancia de arbitraje, se acompañe el documento. Como sabéis, el arbitraje debe constar por escrito, la sumisión de las partes arbitraje, y en este caso el arbitraje societario debe constar por escrito, pues habrá que acompañar, si se trata de un arbitraje societario, pues los estatutos en los que conste esa cláusula arbitral. Si no es un arbitraje societario, pues el convenio, el contrato, el cruce de correos electrónicos que puede haberse dado con posterioridad al propio negocio que da lugar al conflicto. Aquí una cuestión que no he comentado antes, si una sociedad decide someter una cuestión a arbitraje con un tercero, ¿necesita un acuerdo con mayoría reforzada? La mayoría reforzada está prevista en la ley para la inclusión de la cláusula en los estatutos. Que lo que va a suponer es que cualquier cosa, cualquier problema que se plantee en el seno de la sociedad va a quedar sometida a arbitraje. En el caso de un arbitraje ad hoc, es decir, puntual para una situación, no lo tengo yo claro. Tengo dudas también, por eso lo planteaba, porque no lo tengo claro. O sea, no es someter para siempre y para todos, para un puesto, es para una cuestión puntual, para siempre estaría. No, yo creo que es competencia de los administradores. Claro. No hay que llevarlo ni a puta. Tengo mis dudas. Sí, yo estoy de acuerdo, Francisco, con un matiz. Perdón, gracias, micrófono. La clave es entender que cuando se decide someter un asunto a arbitraje, lo que se está decidiendo es que la forma, el camino procesal por el que vamos a solucionar es uno y no otro, pero nada más, que dejando al lado el arbitraje de equidad, que es verdad que tiene ese plus, ¿no? Pero que la solución, y porque efectivamente el árbitro tiene que ser un conocedor del derecho societario, experimentado y tal, va a ser la misma, o debiera ser la misma, debe ser la misma que la que me proporciona un juez, pero
con la reducción del coste que supone el tiempo, que es algo clave que decía José María al principio. Es que este mismo problema, solucionado dentro de 15 años, cuando se me acaben todos los recursos posibles, es que ya no es solución. O sea, ya el coste que eso ha tenido no compensa que la duda, que yo pudiera tener en relación al arbitraje. Y otra cuestión por lo que se ha hablado. Es verdad que tendemos mucho a pensar en que es que el socio está renunciando a su derecho a la tutela judicial efectiva. Porque es verdad que lo decía Olivencia y Olivencia pensaba bastante bien las cosas. Pero es que en realidad el derecho de sociedades no es un derecho de intereses de los socios, no es como está construido nuestro derecho de sociedades. El derecho de sociedades está construido sobre la base de los intereses de la sociedad y ahora ya también de los de la empresa. Y eso quiere decir que es la sociedad la que está decidiendo por dónde se van a solucionar los problemas que en su seno se planteen. Y que puede afectar a que entonces el socio, pues sí, pero es que el socio está ahí no para defender sus propios intereses. Cuando el socio puede impugnar un acuerdo, lo tiene que hacer porque sea contrario al interés social. El socio no puede decir, impugno este acuerdo porque me fastidia a mí personalmente. Incluso cuando efectivamente se ha reforzado a lo minoritario y se ha recogido la posibilidad de impugnar los acuerdos sociales por abusivos, se ha dicho, porque es que son contrarios al interés social. O sea, la ley no se desprende en ningún momento del interés social como el leitmotiv de la sociedad. Entonces, desde ese prisma, yo creo que lo que hay que entender es que la tutela, es verdad que no judicial, pero lo que representa la tutela judicial efectiva para un socio, igual la va a tener a través de un árbitro. Perdón, que no le he dejado. Confianza en el fallo. A ver, totalmente de acuerdo, y es que ese es uno de los grandes inconvenientes, el gran inconveniente que tiene el arbitraje. Lo del confort, yo no sé si es confort la palabra. Confort me refiero por más seguridad o menos riesgo para ti como abogado de parte frente al posible resultado frente al cliente. Es más conservador, de acuerdo. Ahora, para eso, es decir, el tema de la calidad del arbitraje, el tema de la calidad del árbitro, es precisamente lo que debe cuidar la institución arbitral. Y es precisamente por eso que la ley delega ciertos acuerdos, ciertas controversias con especial relevancia, como son la impugnación de acuerdos sociales, en que necesariamente el nombramiento del árbitro lo haga la institución. Para proteger al socio minoritario, pero también para asegurar la calidad de ese procedimiento y la calidad de ese laudo. Efectivamente, los jueces, tenemos jueces de lo mercantil, que son jueces especialistas, que van a saber mucho mercantil y que pueden saber mucho, pero no, es decir, los árbitros formados en el ámbito societario pueden saber lo mismo que sabe el árbitro, no necesariamente menos. Pero es que además, esos árbitros, es decir, el tribunal o la institución cuando nombra al árbitro, lo hace mirando muchas más cosas que esté en una lista de árbitros, y eso tú lo sabes. Miramos las particularidades del conflicto y las personas, que hacemos una especie de preselección entre los compañeros que sabemos y nos consta que son especialistas en esos ámbitos concretos, de ese tipo de conflictos, y que son especialistas, en nuestro caso, y es lo que nos trae hoy aquí, en materia societaria. Pero además el perfil del compañero es muy importante, José María lo ha comentado antes, es decir, si tenemos dos tiburones de dos grandes despachos, pues no podemos poner la persona que esté ahí delante, al frente, o la persona o el tribunal arbitral, los tres que estén ahí dirigiendo ese arbitraje, pues tienen que estar muy bien pensados y tienen que estar muy bien mirados. No vale con estar en una lista de árbitros para que te toque, como tú dices, cierto. Eso que ha pasado en los juzgados de lo mercantil no puede pasar en el ámbito del arbitraje, porque nos hemos cargado el concurso, vamos a intentar no cargarnos el arbitraje. El concurso nos lo hemos cargado ya. Depende del arbitraje, depende precisamente el activo del arbitraje es el árbitro. Si el árbitro está mal elegido, si el árbitro no hace bien su trabajo, si el árbitro no está formado, el laudo no vale para nada, no satisfará a nadie, y al final esto será un fracaso para la institución y para el sistema alternativo de resolución de conflictos, que es el arbitraje.
Pero es que además, yo te decía, aparte de que se mire el perfil y que se vea que sea una persona que pueda, digamos, que tenga cintura o que tenga cierta cierto, no sé, peso en el ámbito específico en el que estemos hablando, en este caso en materia societaria, para que pueda, digamos, imponer un criterio con solvencia frente a los tiburones que están defendiendo ambas partes. Aparte de eso, hay otra cuestión que yo creo que es muy importante y que yo insisto siempre que tengo oportunidad, y es que creo que el arbitraje es una sede muy buena para lograr laudos de equidad. No estamos hablando de mediación, pero sí hablamos de arbitraje donde las partes pueden llegar, el árbitro, un árbitro hábil, conocedor bien de la materia, tiene la particularidad de que probablemente, con total seguridad, ha sido letrado de parte, está ducho en asesoramiento a sociedades, a empresas, conoce cómo se conforma la voluntad social, conoce cómo se adoptan los acuerdos en la Junta, conoce cómo se... todas estas triquiñuelas que ha comentado José María, qué actuaciones se llevan a cabo de perfil bajo y después ya en ámbitos superiores hasta llegar incluso a instancias penales. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Conoce las consecuencias, las implicaciones que su decisión va a tener, no ya para los socios que están litigando, que en su caso sí, sino para la propia sociedad, sino para el desarrollo del negocio. Y el negocio puede tener 200 trabajadores, que son 200 familias con 200 sueldos que se pueden ver muy afectados por una sucesión de conflictos que él tiene encima de la mesa. Entonces, ese perfil puede ser muchísimo más adecuado que un juez que se limita a aplicar la ley de sociedades de capital. Muchísimo más. Que tengamos conciencia de eso y que seamos capaces de trasladarle al cliente que esto es así, es fundamental para que el arbitraje funcione. Y nos lo tenemos que creer nosotros, no quedarnos en el confort. Confort, claro que sí, yo me voy al juzgado y ya está, y que el juez resuelva. Siempre tendrá la culpa el juez. Si no, la voy a tener yo. Y si la cosa no sale bien, como comentaba con José María antes, pues la culpa, el cliente me va a decir, ¿y tú por qué me has traído aquí? Sí. Pero sí, también puede darse la situación, y la hemos visto nosotros en el tribunal, de que laudos maravillosos, ya quisiéramos tener sentencias parecidas a laudos que hemos tenido en el Tribunal Arbitral de Málaga recientemente, de compañeros a los que no tenemos más que agradecerles su dedicación y su esfuerzo, porque el juez no se va a dedicar ni se va a esforzar como nos se dedica un compañero a un laudo, por motivos obvios de tiempo y a veces también de exigencia de un estudio que simplemente pues, no pueden llevar a cabo. Ese laudo puede llegar a convencer a la parte a la que no se le da la razón. ¿Y cómo se lleva ese procedimiento y esa flexibilidad de ese procedimiento, ese árbitro que incluso propone pruebas para que se presenten, ese árbitro que dirige el procedimiento de manera que se puedan incorporar cuestiones que no estaban inicialmente previstas, pero que están íntimamente ligadas con la cuestión que es objeto de del litigio, que se puedan incluso acumular acciones de distintas impugnaciones de acuerdo, que, es decir, fundamentalmente, esa resolución puede llegar a convencer si está bien fundada y está muy meditada y se ha llevado el procedimiento como se tiene que llevar, incluso a la parte a la que no se le da la razón. Esta es la opinión y creo que además, creo que es lo que nos tenemos que creer, porque creo que es verdad y creo que es lo que tenemos que llevar a todos los sitios donde vayamos y nosotros como letrados de parte, cuando nos toca, llevar ese convencimiento a nuestro cliente, que es lo mejor, que le va a costar más barato, que va a encontrarse con un juez altamente especializado, con un árbitro altamente especializado, que le va a dedicar un tiempo que un juez no le va a poder dedicar a su tema, que va a ser flexible el procedimiento a la hora de hacer una camisa a medida para que el procedimiento sea el que las partes necesitan que sea. Y que finalmente se va a encontrar con un laudo que será tiro único y contra el que no tendrá posibilidad de apelación. Pues sí, pero realmente va a resolver el asunto con una completa solvencia y efectividad. Y que desde luego puede tener un laudo en 6, en 8 meses, lo cual va a ser infinitamente mejor para su negocio, aunque no le dé la razón, que estar 10 años de pleito. Yo creo que esa es un poco la posición. ¿Sigo con el guión o seguimos? Yo creo que seguimos la charla, que es más. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás manifestando y también el tener la visión de una empresa con un conflicto entre socios,
como tú has dicho, le plantea la competencia, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, y al final la empresa cae. O sea que la tutela judicial efectiva de un juzgado entra en conflicto totalmente con los intereses de la empresa. Porque la empresa va a divagar por un lado por otro y al final dice, bueno, pero nos estamos peleando por esto y la empresa se ha ido a pique, ¿vale? Entonces, eso es fundamental para poner en valor la institución del arbitraje en temas societarios. Es que es una cosa que es tan necesaria actualmente que deberíamos convencernos de que es la única solución a resolver problemas societarios, que no se puede ir a juzgado mercantil porque ya sabemos cómo están los jueces de lo mercantil, ya sabemos si vas a un juzgado civil, es imposible. Y los clientes también lo saben. Y dice, bueno, a mí de qué me vale todo lo que has explicado, pero creo que tenemos que nosotros convencernos de que la solución a los problemas societarios es el arbitraje y que además los árbitros tienen que estar preparados tanto en cuestiones políticas y en cuestiones de arbitraje como en cuestiones económicas, porque los asesores de empresas son los que saben por dónde va la empresa, y si no hay empresa no hay nada, porque los socios viven de la empresa y todos viven de la empresa, y nosotros como letrados también vivimos de la empresa. Entonces lo que hay que cuidar es la empresa, y eso es lo que nos da pie a nosotros a apoyar el arbitraje en defensa de la empresa y de sus socios. Bueno, yo muy feliz de que estas manifestaciones las esté interiorizando Natalia como vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga, y que podamos organizar jornadas formativas directamente con los empresarios, con sus asesores internos, para que se les traslade esta sensación que yo creo que nos estamos llevando todos aquí, de las ventajas, que sin ninguna duda, yo me tenía aquí un listado de todas las ventajas, pero creo que el coloquio es mucho más enriquecedor, y que en fin, que un poco que lo que yo os pueda contar, que además todos ya de alguna forma lo sabemos. Una pregunta que no me ha quedado clara. Me parece que cuando en el estatuto establece la solución al arbitraje, cualquier derivada de la sociedad iría siempre por arbitraje. Concretemos la pregunta porque yo... Cualquier derivada... No me atrevo. Ya, es que es un poco por saber, ¿no? Que una parte no tenga que dirigirla fuera de los juzgados mercantiles, otra parte en el arbitraje. ¿Qué considerarías tú que abarca una cláusula de arbitraje con los estatutos sociales? ¿Todo el litigio que pudiese generarse entre los socios? Aquí hay dos tesis, yo creo que Belén ha expuesto una, yo creo que hay dos, ¿no? Hay una que dice, hace una cláusula, que es lo mismo que nos pasa cuando redactamos contratos, esto no es distinto, es, oye, hace una cláusula general que diga todos los conflictos societarios entre socios, la sociedad, administradores, tal, todo el que puedas incluir, al acreedor no, porque no forma parte de su relación jurídica, van, y por lo tanto, en principio, todo con los límites de indisponibilidad de que hablaba Belén, que en lo societario no sé dónde están. O la otra tesis es hacer un elenco de acciones y decir, y el derecho y la exclusión, y solucionamos lo que comentaba Francisco Romero, o la exclusión, la separación, la reducción de capital, la exigencia de la completa aportación, de la incompleta, tal. Yo creo que eso tiene el riesgo de dejarte algo, por lo tanto, la tesis general sería amplia. Ahora, yo hay problemas para los que no tengo respuesta y que están implícitos en tu pregunta, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cómo se combina la impugnación de un acuerdo cuando impugna un socio sometido a estatutos y alguien que tiene interés legítimo conforme al 206 de la Ley de Sociedades de Capital, pero no es socio? Y por lo tanto no está sujeto por los estatutos y puede impugnar ante un tribunal. ¿Cómo vas un mismo acuerdo por una doble vía de impugnación? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Por ejemplo, ¿los auditores están sujetos a la cláusula arbitral? No. Por lo tanto, la acción contra el liquidador que decía Belén, para mí sí. Contra el administrador, sí. Contra el auditor, no. ¿Qué ocurre cuando es un litigio complejo donde tú intentas accionar contra varios? Pues ahí tienes problemas, también los tienes en la jurisdicción, ¿eh? Antes hablaba de la competencia en pactos parasociales, pero hay muchos problemas para los que no tengo respuesta. Sí me gustaría añadir un punto, ¿eh? Tú has hecho una mención a una cosa muy importante que estoy muy de acuerdo, que es la flexibilidad del arbitraje y lo que ayuda a eso, ¿no? La experiencia en el arbitraje te permite conducir un proceso de una forma completamente distinta y que ayuda a encontrar la verdad y ayuda a encontrarla además de una manera económicamente mejor para la compañía, y no solo en tema de tiempos, ¿no? Hablábamos del derecho de separación por justa causa. Yo tuve que resolver una acción de eso. La abogada era Marisa, la mujer de Luis,
El único que había escrito, por cierto, sobre eso era Luis en aquella época. Esto fue a principios de los años, a principios de siglo, de milenio, pero era en derecho, gracias a Dios. ¿Vale? Era muy discutible que hubiera un derecho de separación que yo pudiera reconocer como árbitro en derecho. ¿Qué hicimos? Hicimos una bifurcación del procedimiento. Dijimos, oiga, vamos a hacer una cosa, vamos a tener un debate estrictamente jurídico, con prueba y demás de lo que corresponda, en este caso del abuso de mayoría, sobre si hay derecho de separación o no. Y vamos a terminar con un laudo parcial en el caso de reconozca el derecho de separación. Y abriremos una segunda fase de procedimiento arbitral donde el único elemento a discutir sea la valoración de las participaciones. Si reconozco el derecho de separación, se abre ese laudo, es parcial, se abre la segunda fase y entramos a valoración. Si no reconozco, como efectivamente no pude reconocerlo, deniego el derecho de separación, el laudo es definitivo, no es y resuelve la total controversia. ¿Y qué nos ahorramos? Las periciales, con un coste significativísimo, 4 meses de procedimiento, porque pudimos resolverlo en 2 y medio, y una cosa también importantísima para preservar la empresa, como usted decía muy bien, que es asegurarnos de que no había que compartir información de la empresa para poder hacer la pericial que hubiera podido ser utilizada para un fin distinto al que estaba pedida, que es lo que el 197, cuando pone las limitaciones al derecho de información, dice que también el derecho de información, cuidado, puede preservar la empresa, y era un mecanismo para obtener información de la empresa para utilizarla para otros fines extrasociales. ¿Vale? Entonces, esa flexibilidad te permite construir procedimientos. Comentaba, ahora tengo uno de 2 despachos estos grandes, demanda, contestación, reconvención y contestación, reconvención, y en el acto de inicio los abogados han decidido que no, que van a hacer 2 demandas paralelas con contestaciones paralelas. Más conoce muy bien uno de los abogados, que es César Rivera. Es un grandísimo abogado, un grandísimo árbitro y un especialista de arbitraje. Oye, otro despacho de seguridad ya han construido el procedimiento de otra manera. Oye, libertad total, ¿ustedes creen que les va a ayudar a alcanzar mejor la verdad y a ser más eficientes en el procedimiento? Pues oiga, adelante, ¿no? Hay muchos mecanismos. Fijar fechas de laudo, por ejemplo, es que tú tienes el laudo en tal fecha y asegurarte, por lo tanto, que llegas a la formulación de cuentas del ejercicio siguiente o a tal, sabiendo ya cuál es la resolución sobre la impugnación del acuerdo. Articular procedimientos paralelos, o sea, te da tantísimo juego para dar flexibilidad, y otro aspecto que se ha mencionado también, para reducir la sensación de agresividad. Insisto, no es lo mismo ir a un despacho, ir a una sala de reuniones, sentarte con un tío que te trata con normalidad y de tú a tú, y de igual, hombre, con el cuidado necesario como árbitro, donde, bueno, los interrogatorios también eso tiene su problema, para dirigir un arbitraje según con qué partes y con qué tal, pero para las partes la sensación de agresión es muy inferior y, por lo tanto, la posibilidad de reconducir conflictos que no han llegado al hueso, que están todavía en el jamón, pues es más fácil. El tema de qué conflicto societario estaría incluido, yo creo efectivamente que una cláusula genérica de sumisión a arbitraje de lo que en la sociedad se conflictúe de alguna manera, incluiría controversias derivadas exclusivamente de la sociedad, de la condición de socios de quienes forman parte de ella, de la condición de administradores de quienes forman parte de ella. El supuesto que antes planteaba de el socio que como tercero contrata con la sociedad, eso no es un conflicto societario. Ahí el socio no está actuando como socio, como tal, está actuando como tercero, como podría cualquier otro. Eso creo que no tiene la sociedad facultad para decidir que va a quedar también sometido a arbitraje, porque ahí haría falta el consentimiento, entiendo, el consentimiento expreso del que no está actuando como miembro de la sociedad. Entonces, que se pudiera incluir expresamente, pues sería, ahí yo entonces no necesitaría los 2 tercios, ahí yo pediría el consentimiento de cada uno de los socios que se van a ver afectados. Aplicarías el 292-293, las licencias de capital. Sí, yo creo un consejo bueno. Como función de la institución arbitral, es decir,
la seguridad, la garantía que proporciona un arbitraje institucional, es importante también la tarea de verificación del laudo. Los laudos, previamente a que sean notificados a las partes, pasan por el tribunal arbitral y verifica el tribunal que efectivamente se cumplen todas las condiciones necesarias de validez del laudo. Se analiza pues que la motivación sea la de que esté efectivamente motivado. No, lógicamente no podemos entrar en el fondo del asunto, pero sí podemos analizar que esté definitivamente adecuadamente motivado, suficientemente motivado, que sea congruente con las peticiones de las partes, que no dé más de lo que se pide, pero tampoco que dé menos. Que tenga pronunciamiento sobre las costas, que sabéis que es necesario que conste en el laudo arbitral el pronunciamiento sobre las costas. Todas las cuestiones que esté, digamos, que se garantice en la medida de lo posible que las cuestiones que pudieran dar lugar, que no se suscite ninguna cuestión que pudiera dar lugar a una impugnación del laudo arbitral conforme al artículo 41 de la ley de arbitraje, que no haya una vulneración del orden público, que se haya garantizado pues todo el procedimiento, se haya seguido adecuadamente y todo esto quede adecuadamente reflejado en el laudo. Yo creo que eso es un elemento que aporta un plus añadido de seguridad, de confianza en la institución arbitral, y creo que es muy válido. Ya no es simplemente que un árbitro haga el laudo y lo publique, lo notifique, publicarlo no puede, y lo notifica a las partes, pero sí que es objeto de revisión, de una verificación por parte del tribunal. Y luego otra cuestión es la confidencialidad, como ventaja también, de la que también algo hemos hablado, pero que creo que también es radical, que es decisivo. Efectivamente, los conflictos que hemos visto, las situaciones de conflictividad que pueden llegar a tener un nivel enorme, y una implicación enorme en el propio desarrollo de la actividad, en los terceros que se relacionan con la sociedad, en los clientes, en los proveedores. José María lo ha explicado perfectamente, Belén también ha hecho referencia a ello. El procedimiento arbitral es por definición confidencial, y esa confidencialidad afecta a todos los que de alguna manera, a la propia institución, a todos los miembros, todas las personas que intervienen, que forman parte de la institución. En nuestro caso sabéis que es un patronato, los patronos, los que formamos parte de la comisión ejecutiva y los que formamos parte de las distintas comisiones que de alguna manera intervienen en algún momento en el procedimiento arbitral. Sino también por supuesto, los letrados de las partes, los testigos, los peritos, es decir, el propio árbitro, por supuesto, las personas que pudieran colaborar con el árbitro en sus funciones, en fin, de su despacho de apoyo de la función del árbitro, la secretaría del tribunal. Eso determina que esa afectación o que esa seña que pueda tener, o esa lacra que pueda suponer la existencia, la publicación o la publicidad del conflicto frente a terceros que pueda de alguna manera afectar a la actividad, pues que no se produce en el ámbito del arbitraje, que es confidencial. El inconveniente, pues efectivamente, como hemos comentado, que no disponemos de un repositorio documental de laudos que podrían servir mucho para poder atajar, lo comentábamos antes, situaciones que seguro que se plantean en todos los procedimientos, en muchísimos procedimientos arbitrales. No disponemos, como sí de la jurisprudencia, de ese repositorio documental. ¿Se está salvando eso? Pues en nuestro reglamento recientemente introdujimos la posibilidad de que las partes nos den el consentimiento a hacer esa publicidad del laudo, efectivamente, debidamente anonimizado, y lo suelen hacer en el momento inicial del arbitraje, con lo cual poco a poco iremos formando ese corpus que nos permita ir tirando de antecedentes o de precedentes a la americana, que nos permitan ir salvando los escollos procedimentales o las dudas que se nos puedan ir planteando. Un ejemplo reciente de confidencialidad, ya no a terceros, sino en el seno de la propia sociedad, nos ha ocurrido un arbitraje de emergencia, muchos reglamentos prevén arbitraje de emergencia con una resolución muy rápida, nombramiento, en un acuerdo de sindicación en una sociedad donde son 5 hermanos y 3 de ellos están sindicados entre sí, ocultando a los otros 2 hermanos, que van a las juntas convencidos de que van a una deliberación abierta y donde se van a conformar las mayorías en función, y hay 3 que se han puesto de acuerdo para no hacerse daño entre sí y tienen un pacto de sindicación. Y hay un debate sobre la aplicación del pacto de sindicación, pues está limitado en unas materias y hay una materia que no es evidente.
vamos, para ser más... una materia que no es evidente. Y lo que hacen es plantear un arbitraje de emergencia para dirimir si esa materia está o no sometida al acuerdo de sindicación, y en un plazo de superurgencia, porque necesitan tenerlo resuelto desde que se convoca la Junta hasta que se resuelve. Y sobre todo necesitan lo que tú has dicho, que los otros dos hermanos no se enteren de que están convenidos entre ellos para tenerles al margen de su debate, ¿no? Esa confidencialidad es muy importante y es muy útil.